La educación comenzó cuando los adultos entrenaban a los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su sociedad. Los primeros registros de civilizaciones antiguas sugieren que la educación, de una forma u otra, siempre existió en ese contexto. En Occidente nació en la antigua Grecia y consistía en una combinación de enseñanzas intelectuales y educación física. Las escuelas se remontan a la Edad Media y sus clases se impartían en los establecimientos eclesiásticos. A comienzos del siglo XX, en Junquera, el edificio escolar estaba ubicado en la calle de la Seda. En 1904 se levantó en el mismo lugar un nuevo local con 2 plantas. En la inferior, un ala para niños y otra para niñas. En la superior estaban las viviendas de ambos maestros. En 1930 se crearon 2 nuevas escuelas de primera enseñanza en un local de Esteban Bueno, en el Paseo de la Estación. En el año 37 se amplían a segunda enseñanza, todas atendidas por 2 maestros y 2 maestras. A comienzos de los años 50, el ayuntamiento compró al duque de Gor el antiguo palacio de los señores de la villa. En la parte izquierda se ubicó el cuartel de la Guardia Civil y a la derecha, junto a los corredores y columnas del siglo XVI, se habilitaron las 2 plantas para las escuelas y en la parte norte las viviendas de los maestros. La Ley sobre Educación de 1945 afectó a la enseñanza primaria y fue complementada por un decreto de 1967. Era gratuita y establecía su obligatoriedad desde los 6 hasta los 12 años, así como la separación por sexos. Don Gabriel nos dio clase a los chicos en las décadas de los años 40 y 50. Enseñaba a leer y escribir aritmética elemental y el resto de asignaturas que se impartían en la época. No podía faltar la de política, resaltando las bondades del régimen franquista. Doña Mercedes formaba a las chicas en doctrina cristiana por los años 50 y 60. Educaba en la lectura de los catecismos, a coser, bordar y hacer encaje. Al entrar y salir de la clase era de obligado cumplimiento el rezo. Todos teníamos la Enciclopedia Álvarez como libro de referencia. En aquellos tiempos de escasez, muchas chicas faltaban a la escuela. Había que sacar adelante las faenas. Algunas ayudar en casa o cuidar de los hermanos. Otros muchachos a echar una mano en el campo o al ganado. De parvulitos, en la calle de la Seda, pasamos a las aulas cercanas a la báscula. Allí, desde los años 60 hasta finales de los 70, la querida doña Carmen nos daba clases, así como don Emilio, que, muy aficionado a capones y manotazos, si no dabas una, te tiraba al suelo de un buen tortazo. Otros de los famosos maestros de esta vieja escuela, cuyo lema rezaba «La letra con sangre entra», era don José, por aquellas mismas décadas. Vaya maneras, o te hacías más fuerte o quedabas traumatizado. De agradecer era cuando te tocaba algún maestro de carácter más moderado, como don Manuel, que hasta se hacía querer. Doña Cándida, que también apuntaba maneras, vivía en Palacio, y allí creó escuela. A lo largo de los años 60 y 70, nos aplicaba, con fidelidad cristiana, las oraciones antes de empezar la clase a las 10 de la mañana. Chicos y chicas, ya empezamos a compartir aulas. Salíamos a la 1, corriendo a comer a casa para regresar desde las 3 hasta las 5. 2 horas torturando nalgas en esos duros pupitres de madera y una digestión pesada por aquellos cocidos o fabadas. Aguantabas sin rechistar, ojos a medio gas y la maestra cada vez más lejana. A los 10 minutos ya nadie se enteraba de aquellas explicaciones de literatura que empachaban. Los domingos y festivos, si a misa no llegabas, el cura informaba al maestro y de una buena reprimenda no te librabas. Brazos en cruz, soportando libros y de espaldas, reglazos en manos, dedos, pantorrillas o nalgas. ¿Quién dijo que la Inquisición se abolió hace tiempo en España? De obediencia forzosa eran aquellas normas que de sus bocas emanaban, como el régimen dictaba. A todos los mayores respetábamos por educación y motivos diversos, pero a otros por temor y algunos por pánico al ensañamiento perverso. Eso no libraba, o más bien provocaba que algunos chavales fueran aún más traviesos.
La enseñanza primaria daba paso a 2 años de bachillerato elemental y después al superior, con su reválida al finalizar cada etapa. Posteriormente, se realizaba el PREU, curso de inicio para la universidad. En 1970, la educación obligatoria se actualizó con 8 cursos, de los 6 años hasta los 14. Se llamaba EGB, Educación General Básica, después 3 cursos de BUP, para continuar con el COU, antes de entrar a la universidad. O podías hacer formación profesional con el certificado de escolaridad. A mediados y finales de los 70, en Junquera estudiábamos en EGB 350 niños. Más de 50 jóvenes cursaban bachiller superior, otros tantos formación profesional en Guadalajara y varios hacían carreras universitarias. En 1990 entra en vigor la LOCSE, que dará paso a la nueva educación secundaria obligatoria. Durante los años 80 se construyeron nuevos colegios y finalmente el instituto. Actualmente hay 700 alumnos de Junquera y pueblos cercanos cursando la ESO y el bachillerato. En los años 70, 80 y 90, nuevos y muy queridos profesores llegan a Junquera. Introducen asignaturas nuevas y reinventan las viejas. Música, dibujo, actividad física, francés, hasta los más avanzados ya en los 90 de logopedia o psicomotricidad. ¿Quién nos recuerda con gran respeto algunos de aquellos grandes maestros que nos dieron clase con más o menos acierto? Recuerdo aquel flamante director, don José Luis, y elegante señorita Mari Carmen. Llenaron de aire fresco y estilo las aulas con su distinguida presencia. Como entrañable fue doña María Soledad, o don José, todo un bonachón, aunque de tez más seria. ¿Qué decir de los muy afectuosos profesores, don Teodoro y doña Nati? Algo estirada y refinada nos parecía la señorita Pili, con sus clases de francés en los 70, pero tan querida que rompía clichés. Y las entrañables Pili y Puri en parvulitos, doña Pilar en primaria, tan cordial como Josefina, la de psicomotricidad, don Julio en francés, don Bienvenido en religión, desde Marina, Fátima, Valle o José Carlos, Rafael, Juan Manuel o Ricardo. Larga es la lista y muchos se nos quedan en el tintero, pero a todos recordaremos con mucho cariño y esmero, como al resto de trabajadores que hicieron posible un mantenimiento y buen funcionamiento del engranaje de la educación, desde Pedro, el conserje, o a limpiadoras, cocineras, secretarios o administrativos. Siempre estarán ahí, estos y todos aquellos maestros. Da igual cómo les llamemos, a muchos les poníamos motes, resaltando sus virtudes o sus defectos, pero siempre eran grandes mujeres y hombres que bien se merecen un lugar en los corazones de todos los alumnos que estuvimos con ellos. Desde Fontanar a Málaga del Fresno, desde Malaguilla a Moernando o Maluque. Aquellos maestros de Junquera serán siempre nuestro gran ejemplo.